Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a ver qué es un contrato de trabajo y como contrato de trabajo cuáles son sus elementos, ¿sí? La definición, el concepto de contrato de trabajo está en el artículo 21 de la ley 20.744. ¿Qué establece? Que hay contrato de trabajo cuando cualesquiera sea la forma o la denominación que se le dé, una persona física se obliga a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios a favor de otra y bajo la dependencia de ésta durante un periodo determinado o indeterminado de tiempo mediante el pago de una remuneración. ¿Qué quiere decir esto? Que ¿cuándo hay relación laboral? Hay relación laboral cuando una parte, que es llamada trabajador, se obliga a ejecutar obras, a prestar servicios o desarrollar actos a favor de otra parte, ¿sí? Que ¿quién es la otra parte? El empleador, y que con este empleador mantiene una relación de dependencia o subordinación y quien tiene la obligación como contraprestación de pagarle una remuneración. Ahora, de este concepto, si lo analizamos, es riquísimo. Todos los artículos de la ley de contrato de trabajo son muy ricos en su contenido, pero vamos a analizar de aquí, de este concepto surgen todas las características y la clasificación del contrato de trabajo que nos va a permitir comprender más, con más claridad, este concepto. Fíjense que hablamos de que hay dos partes, la parte trabajadora y la parte empleadora. Si hablamos de que hay dos partes, ¿qué estamos diciendo? ¿Que cómo es? Es un contrato bilateral. Necesitamos de un trabajador y de un empleador. Ahora, el trabajador, fíjense que el mismo artículo está hablando de que es una persona física. Siempre el trabajador es una persona física. Es un ser humano. Bajo ningún concepto se acepta el empleo de una sociedad anónima o de una SRL. Muchas veces se utiliza esta figura de la SRL para cometer un fraude a la ley, pero obviamente que como ya vimos al estudiar los principios del derecho laboral, ¿sí? Eso sería una simulación, un fraude que caería, sería nulo, y el vínculo laboral se tendría ¿con quién? Con las personas físicas que estarían integrando esa sociedad, ¿sí? Entonces, siempre que la persona esté bajo la subordinación de otra persona que se está beneficiando con el producto de su actividad laboral, en ese caso, siempre el trabajador va a ser una persona física. Y así se haya intentado simular por cualquier forma o cualquier formalidad que se le haya querido dar al vínculo para ocultar la relación laboral, caería esa figura y existiría el vínculo del empleador con el trabajador, con la persona física, ¿sí? En cambio, el empleador puede ser una persona física, un conjunto de personas físicas, puede ser una persona jurídica. La figura del empleador puede ser persona física o jurídica, una sociedad, no hay ningún inconveniente. Pero reitero, el trabajador siempre es una persona física. Entonces, el contrato de trabajo es bilateral porque necesita de dos partes, el trabajador y el empleador, ¿sí? Por otro lado, vamos a ver que es un contrato conmutativo. ¿Por qué conmutativo? Porque una de las partes brinda una prestación a cambio de la cual, ¿sí?, se obtiene otra prestación. En este caso, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué dice específicamente el artículo? Que el trabajador es la persona que se obliga a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicio a favor de la otra. Entonces, esa es la prestación del trabajador, poner su fuerza de trabajo a disposición del empleador, ¿sí? Y a cambio, ¿qué hace el empleador? El empleador a cambio procede al pago de una remuneración, ¿sí? Entonces, una remuneración, por supuesto que hay muchas más obligaciones, esto es lo sustancial. Después vamos a ver, cuando estudiemos derechos y obligaciones, vamos a ver que toda la ley de contrato de trabajo está regida por
normas que establecen derechos y obligaciones de las partes, ¿sí? Pero sustancialmente el concepto de remuneración, el concepto de pago de aportes, el concepto de pago de contribuciones, que tiende también a un beneficio asistencial, a un beneficio previsional, ¿sí? A beneficios sociales del trabajador. Entonces tiene el derecho o tiene la obligación de pagar la remuneración, más cumplir con todos los beneficios sociales con todas las obligaciones para permitir que el trabajador pueda gozar de los beneficios sociales que establece la ley de contrato de trabajo, ¿sí? Entonces, esto es conmutativo. Hay una prestación que cumple el trabajador a cambio de la cual obtiene una contraprestación del empleador. Y también de este concepto me surge otra de las características del contrato de trabajo, que es oneroso, ¿sí? O sea, toda prestación que se ejecute, toda obra a favor de otra persona que ejecute una persona, se presume onerosa. ¿Por qué? Porque es obligación del empleador pagar una remuneración, pagar una suma de dinero. ¿Entienden, chicos? Entonces, el contrato de trabajo también es un contrato oneroso. Por otro lado, fíjense que dice, habrá contrato de trabajo cualesquiera sea su forma o denominación. ¿Qué me está diciendo? Cualesquiera sea su forma o denominación. Con esto me está diciendo que el contrato de trabajo es un contrato informal. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede probar, o sea, no importa las formalidades que existan, ¿sí? Lo que importa es lo que se demuestre de la relación. Entonces, cualquiera sea la forma que se le haya dado, ¿sí? Así sea totalmente informal, decir, bueno, venís a trabajar, sí, bueno, Regio, mañana vengo a trabajar, y la persona va y trabaja, ahí hay un contrato de trabajo. No importa que no esté escrito, ¿sí? Miren lo que le digo, no importa ni que no esté registrado. ¿Por qué? Porque el hecho de poner la mano de obra del trabajador a favor del empleador y recibir sus órdenes, simplemente demostrando esto, nosotros acreditamos la existencia de la relación laboral y del contrato de trabajo, ¿sí? Entonces, no importa la forma que le demos, y así la forma sea fraudulenta, demostramos la simulación y existe esta subordinación, pues habrá un contrato de trabajo, ¿sí? Entonces, es sustancial, es muy importante en tema de la informalidad, porque permite aplicar lo que vimos antes, que es el principio de la realidad de los hechos, ¿sí? En materia laboral el juez define las situaciones de acuerdo a la realidad de los hechos probados por cualquier medio de prueba, ¿sí? Y no por las formalidades. El juez laboral no se basa en las formas, el juez laboral tiene que basarse y resolver de acuerdo a las pruebas que demuestran la realidad del vínculo que existió entre las partes, ¿sí? Después vamos a ver que tiene dos elementos que son muy especiales en el del contrato de trabajo y que son específicos. Uno de ellos es específico y característico del contrato de trabajo, que es el componente o la característica de la subordinación. Fíjense que el contrato, la definición dice que va a haber contrato de trabajo cuando una persona física se obligue a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios en favor de la otra y bajo la dependencia de esta. ¿Qué quiere decir? Y bajo la dependencia de esta. Ahí me está hablando de subordinación. En el contrato de trabajo hay subordinación del trabajador a el empleador, ¿sí? Esto no se presenta en otros contratos. Entonces, esto es característico. Cuando hay subordinación, hay contrato de trabajo. Y la subordinación va a tomar tres aspectos, tres formas. Puede ser subordinación jurídica, subordinación técnica y subordinación económica. ¿Por qué subordinación jurídica? La subordinación jurídica existe siempre porque implica el deber de obediencia que tiene el trabajador hacia su empleador, quien organiza la empresa, las actividades a desempeñar, cómo se van a desempeñar, es el empleador. Sobre eso no puede tener injerencia el trabajador. El trabajador simplemente tiene que cumplir en este aspecto el trabajo que le es indicado por su empleador.
por supuesto que esta subordinación o esta obediencia está en un contexto de reconocimiento de todos los derechos del trabajador, ¿sí? Es decir, no puede ser bajo ningún concepto obligarlo a cometer actos ilícitos o obligarlo a renunciar a derechos o que acepte actos discriminatorios. Bajo ningún concepto estoy queriendo decir esto. La subordinación, en el sentido jurídico, se refiere simplemente a la obediencia de tener que cumplir las tareas, ¿sí?, que le son brindadas por el empleador en el marco de un contrato laboral que está regido por las disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo y el convenio colectivo de trabajo que pare a la actividad, ¿sí? La subordinación técnica no necesariamente siempre existe, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede ocurrir que la persona tenga una especialización. Por ejemplo, puede haber un contrato de trabajo laboral con un abogado, un contador, y el presidente de la empresa y en el directorio está formado por ingenieros, ¿sí? Entonces, si llega una demanda, la va a contestar el abogado. Él podrá hablar con los directivos, con los directores de la sociedad, sin ningún problema, con los gerentes, con los empleados, le podrán indicar cómo fueron aconteciendo los hechos y cómo se presentaron las circunstancias, pero bajo ningún punto de vista le va a poder decir, o sea, porque no lo conocen por desconocimiento, cómo contestar la demanda. Entonces, técnicamente no va a haber ahí una subordinación. Ahí el profesional va a poder libremente disponer cómo llevar adelante la mejor estrategia de defensa, ¿sí? Igual un contador, o sea, el ingeniero podrá colaborar con la información que le pide el contador, pero no le va a poder dar indicaciones sobre cómo hacer el balance, ¿entienden? Entonces, técnicamente, no necesariamente siempre se presenta la subordinación. Sí, en otras circunstancias en donde por ahí una persona está haciendo una determinada producto, está elaborando un determinado producto y está el supervisor controlando que se haga correctamente y eventualmente decirle, no, mira, esto debes ejecutarlo de esta manera, y en donde ahí sí hay una instrucción técnica sobre cómo optimizar o cómo hacer correctamente el trabajo, ¿sí? Entonces, eso puede ocurrir, o puede ocurrir que haya un director de legales que le diga a un grupo de abogados o de procuradores cómo hacerlo. Entonces ahí sí hay subordinación técnica dentro de si hay un departamento de legales en la empresa, ¿sí? Pero si hay un solo abogado, ese abogado no va a tener subordinación técnica. Entonces, ¿puede o no existir la subordinación técnica? No es obligatorio. Sí, siempre hay subordinación jurídica. Siempre hay subordinación jurídica, no siempre hay subordinación técnica, puede existir o no. Y después tenemos la subordinación económica. La subordinación económica está determinada por la dependencia que tiene el trabajador para vivir de su salario, ¿sí? Entonces, va a haber subordinación económica, ¿por qué? Porque va a trabajar para percibir esta remuneración para poder vivir dignamente junto con su familia. Habrá trabajadores que dependen exclusivamente de ese salario, entonces la dependencia económica es total, ¿sí? Habrá quienes tienen varios empleos, entonces es una dependencia parcial. Pero siempre hay una dependencia económica en el sentido de que necesita el trabajador de este salario para poder vivir, ¿sí? Y otro elemento, otra característica de la ley de contrato de trabajo, es que es una ley de orden público. Y esta parte no se la leí del artículo, en donde dice, sus cláusulas de contrato, en cuanto a la forma y condiciones de la prestación, quedan sometidas, ¿sí?, a las disposiciones de orden público, los estatutos, las convenciones colectivas o los laudos con fuerza de tales y los usos y costumbres. Es decir, que el contrato de trabajo siempre va a estar sujeto o condicionado a lo que establece la ley de contrato de trabajo con sus mínimos y máximos legales. ¿Qué quiere decir esto? Que si lo acordado entre las partes no se condice con las disposiciones de orden público de la ley de contrato de trabajo, entonces son nulas y pasan a regirse por lo que dice la ley de contrato de trabajo. En la práctica vamos a ver
que no se firman contratos de trabajo. ¿Por qué? ¿Cuál es el contrato de trabajo del empleado? El que establece la ley. Este es su mejor contrato, ¿sí? Porque la ley establece los mínimos y máximos legales, que son inviolables y que cualquier acuerdo en contrario, ¿sí?, va a ser nulo. Y cuando no está el convenio, la ley de contrato de trabajo, o sea, aún mejorando, perdón, siempre está la ley de contrato de trabajo, está el convenio colectivo que lo beneficia. Entonces, es raro que se celebren contratos, ¿sí? Generalmente, si se celebra un contrato, es generalmente relacionado con empleados fuera de convenio, o sí, porque la ley está estableciendo expresamente la necesidad de un contrato escrito, como el contrato a plazo fijo, que lo establece ya como una forma especial, y vamos a ver por qué después la ley le pone esta forma especial en beneficio del trabajador, ¿sí? Esta formalidad en la celebración especial. Pero bueno, eso lo vamos a ver en otra clase. Entonces, recordemos que la ley de contrato de trabajo es una ley de orden público y que cualquier acuerdo la tiene que respetar, ¿sí? Y que cualquier acuerdo que disponga algo que implique una vulneración de un derecho del trabajador va a ser tenido por nulo, de nulidad absoluta, y automáticamente se va a aplicar la ley de contrato de trabajo o el convenio, lo que establezca el convenio colectivo de trabajo, si da un beneficio mayor al de la ley, ¿sí? Ahora, nosotros hablamos de la informalidad, o sea, cualesquiera sea la forma o denominación que se le dé, cuando hay las condiciones, las características que vimos recién, que es un contrato bilateral, conmutativo, oneroso, con el componente de la subordinación, ¿sí? No importa si no está escrito. ¿Por qué? Porque si se dan estos elementos, chicos, se presume ¿qué cosa? La relación laboral, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Si pongo mi fuerza de trabajo a disposición de la otra persona que se beneficia y de quien recibo órdenes, no importa si está escrito o no está escrito, hay una relación laboral. En consecuencia, como trabajador, puedo ejercer y requerir que se cumplan todos mis derechos como trabajador, ¿sí? Y por supuesto tengo que cumplir con todas mis obligaciones, lógicamente. Y en caso de duda, ¿sí?, si se llega a generar alguna duda ante las pruebas que estamos presentando de si hubo o no una relación laboral, el juez va a estar a favor de la existencia de la relación laboral, va a presumir la existencia de la relación laboral. Si, por ejemplo, yo digo que soy una persona que voy que estoy trabajando como voluntaria en una iglesia, ¿sí?, y bueno, en realidad no, la iglesia dice que soy una persona que que estoy haciendo un voluntariado, que estoy trabajando gratis y demás, va a tener que demostrarlo. ¿Entienden, chicos? ¿Por qué? Porque lo que se va a presumir, en principio, si yo voy a la iglesia 3 veces por semana y hago tareas administrativas, que soy una empleada administrativa de la empresa, de la iglesia. ¿Entienden? Entonces, va a tener que demostrar, ¿sí?, que mi trabajo es un trabajo gratuito, ¿sí?, que he firmado el convenio que establece la ley al respecto especial y ha sido registrado, y que efectivamente con testigos y demás se demuestre que se sale de esa presunción, ¿sí?, de la existencia de mi vínculo como una relación laboral. Pero va a tener que demostrarlo quien yo digo que es el empleador. Si, por ejemplo, como abogada invoco la existencia de una relación de dependencia hacia una empresa, y demuestro que sí, que yo iba tantas veces por semana, recibía instrucciones y demás, pero la empresa, invoco esto, y la empresa demuestra, no es así. Ella tiene su estudio jurídico, venía en forma extraordinaria a la empresa, nunca recibió una orden técnica, no tenía ningún tipo de subordinación, ni respetar obediencia, simplemente se le daba información y se le requería sus servicios profesionales. Entonces, van a tener que demostrar la empleadora que yo estaba cumpliendo una prestación de índole profesional y no como subordinada. Entonces, es la excepción, la regla general es que si se demuestra que la prestación de servicios de una persona hacia favor de la otra, y se presume que hay una relación laboral. Quien quiera demostrar lo contrario, bueno, pues tiene que probarlo, ¿sí? La única forma, porque sería excepcional que no lo fuera. Y en este caso, la prueba, ¿a quién le compete? Le compete al empleador.